Iglesia local el libro de Apocalipsis, y mientras estuve enseñando sobre las 7 iglesias del Asia Menor, me di cuenta que el Señor Jesucristo siempre tiene algo que decir a cada una de las iglesias. Es interesante porque comienza de manera, gracias hermano, muy amable, inmediata a dirigirse a la iglesia de Éfeso. Y bien podríamos decir que hay una parte en el libro de Apocalipsis, sobre todo en los 2 capítulos, en el capítulo 2 y capítulo 3, donde hay una parte, hermanos, que es práctica, dirigiéndose a iglesias físicas, locales, que geográficamente estaban situadas en el este de Turquía. Pero también, hermanos, podemos decir que es una parte donde se refiere o se dirige a un periodo por el cual las iglesias podemos pasar si no tenemos cuidado. Es interesante, hermanos, porque el pasaje donde Jesús se dirige a la iglesia de Éfeso hace muchas anotaciones positivas con respecto a la iglesia de Éfeso, pero es interesante, hermanos, que antes de comenzar a dirigirse a ella, le dice precisamente, hermanos, que la conoce. En otras palabras, le dice: yo conozco tus obras. Está diciéndole, hermanos, que conoce lo más íntimo, lo más secreto de ella, de la iglesia de Éfeso, pero también conoce lo más íntimo y secreto de nosotros. A veces aún aquella mugre que nosotros tratamos de ocultar debajo de nuestra alfombra, ¿no es la verdad, hermanos? Conoce nuestras obras. En otras palabras, todo está bajo la mirada de Dios. Es interesante porque el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante al que un día vamos a tener que dar cuenta. Y eso nos debería de hacer temer, ¿no es la verdad, hermanos? Nos debería llevar a temer porque a veces tratamos de lucir, aparentar y comportarnos de una manera tal que tratamos de impactar y de animar a otros a seguir el modelo de conducta que nosotros tenemos, pero el Señor sabe y conoce nuestra vida, ¿sí o no? Conoce lo más íntimo de nosotros. David decía que a dónde podíamos huir, si a los cielos subía, ya estaba; si descendía a la tierra, ya estaba; y si aún bajaba a lo más profundo de la tierra, dice la Biblia que aún ahí le guiaría su mano. Entonces no hay lugar donde nosotros podamos escondernos de la presencia del Señor en nuestra vida como cristianos. Pero también no solamente le dice a la iglesia de Éfeso, al igual que nosotros, que conoce sus obras, sino que también le dice que es una iglesia de arduo trabajo. En otras palabras, la iglesia de Éfeso, hermanos, escúchenme bien, era una iglesia de bastante sacrificio, de bastante dedicación, de bastante sudor y de esfuerzo en esa congregación. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, que era una iglesia de arduo trabajo, describe una iglesia, hermanos, que trabajaba lo suficiente como para llevar su condición de trabajo constante hasta el agotamiento. Seguramente, hermanos, la iglesia de Éfeso, al igual que nuestra iglesia, hermanos, era una iglesia que impulsaba la causa misionera. Era una iglesia, hermanos, que ganaba almas. Era una iglesia que promovía la santidad. Era una iglesia que promovía la conservación de frutos. Una iglesia que hacía buenas obras. Una iglesia que atendía a los débiles. Una iglesia que se preocupaba por los necesitados. Y seguramente, hermanos, la iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia de nosotros en este lugar, hermanos, era una iglesia, hermanos, literalmente liberal, y que no liberal de mundana, pero sí que daba con liberalidad, sería la palabra, ¿verdad, hermanos? Al igual que esta iglesia posiblemente, hermanos. Una iglesia, hermanos, al igual que nuestra iglesia, interesada e involucrada en actividades a favor del evangelio. Hermanos, pero tenía otra virtud la iglesia, ¿no? Aparte de que Jesús la conocía, aparte de que Jesús hace una exaltación de la medida de trabajo que la iglesia de Éfeso desarrollaba. Aparte de eso, hermanos, la iglesia de Éfeso también dice la Biblia que era una iglesia con otra virtud, con paciencia. En otras palabras, sabía cómo sobrellevar las persecuciones y dificultades que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Saben, hermanos, el tiempo más difícil es cuando el Señor nos pone a prueba, cuando nos mueve de un lado a otro, ¿no es la verdad, hermanos? Cuando a veces nos ponen situaciones tal cual como las que estamos viviendo, posiblemente, por lo que veo, están apenas adecuándose aquí, ¿verdad, hermanos? Y es interesante, hermanos, porque es en ese periodo cuando suceden 2 cosas como iglesia: o crecemos y aprovechamos esta oportunidad para probar la grandeza de nuestro Dios,
o nos desanimamos y desalentamos y abandonamos el barco, como puede suceder también en la vida de muchos cristianos, ¿no es la verdad? Y es interesante, hermanos, porque la iglesia de Éfeso definitivamente estaba trabajando en el periodo de la vida de iglesia, escúchenme bien, en medio de la adversidad, en medio de la persecución. Una iglesia que había sabido cómo enfrentar con paciencia la dificultad, las difamaciones, las persecuciones, los ataques, las injusticias. En otras palabras, esta iglesia de Éfeso, al igual que esta iglesia, había aprendido a transformar sus derrotas en victorias, hermanos. Y yo creo, hermanos, que esa es la oportunidad que Dios nos da a nosotros como iglesia. El año antepasado, que su servidor llegó a Colombia, yo les predicaba, hermanos, que en cierta medida nuestra iglesia se convirtió en una iglesia indestructible, porque es la obra de nuestro Dios, ¿no es la verdad, hermanos? Y cuando dejamos que Dios se mueva, que Dios se manifieste, que Dios nos muestre su gracia, que Dios nos guíe en cada proceso en el que nosotros vamos como iglesia, con paciencia, miren, Dios termina exaltando la vida de la iglesia para bien y para su gloria, hermanos amados. Tenía paciencia. Jesús conocía la iglesia, sí es cierto. Jesús sabía que la iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia que trabajaba arduamente, definitivamente. Era una iglesia que definitivamente, hermanos, trabajaba con paciencia. La iglesia de Éfeso, hermanos. Pero también, hermanos, era una iglesia que definitivamente sabía defender la sana doctrina, ¿sí o no, hermanos? Estaban bien parados en los fundamentos, estaban bien parados en las sendas antiguas. La Biblia dice, hermanos, cuando exalta la iglesia de Éfeso, al igual que nuestra iglesia, que no podía soportar a los malos. La Biblia dice que habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y la Biblia dice que los habían hallado mentirosos. Otras virtudes que Jesús exalta de la iglesia de Éfeso es que no podía soportar a los malos, que aborrecía las obras de los nicolaitas. Seguramente, hermanos, esta doctrina, hermanos, comúnmente nosotros le llamaríamos la doctrina del conformismo. Si hay algo contra lo que actualmente como iglesia tenemos que estar luchando constantemente, miren, es contra eso, contra el conformismo en medio del pueblo de Dios, ¿no es la verdad, hermanos? Tenemos que luchar en contra de la corriente de ser una iglesia común, regular, que cambia su postura por tratar de mantenerse acorde a como el mundo está marchando, ¿no es la verdad, hermanos? Y miren, es importante entender que aun cuando el mundo está cambiando y algunas iglesias están cambiando, hermanos, miren, mantenernos parados por las sendas antiguas, ¿no es la verdad, hermanos? Esta iglesia de Éfeso, seguramente al igual que nuestra iglesia, jamás tendría, hermanos, ni música mundana, ni reggaetón, ni cumbia, ni nada por el estilo como parte de su alabanza, hermanos. Seguramente, hermanos, la iglesia de Éfeso, al igual que nuestra iglesia, jamás tendría una versión moderna de la Biblia. Jamás, hermanos, será una iglesia, hermanos, con una iglesia que suena en celulares, ni durante el culto, escúchenme bien. Era una iglesia, hermanos, bien sólida, tal como esta, ¿no es la verdad, hermanos? Ahora, sin dudas, la iglesia de Éfeso, hermanos, tenía muchas virtudes. Pero es interesante que cuando Jesús la examina a la iglesia de Éfeso, Jesús ve, hermanos, una gran dificultad a la que Jesús le dirige y le habla a la iglesia de Éfeso. Mire lo que le dice en el versículo 4. Versículo 4, mire lo que dice allá: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sin dudas, la iglesia de Éfeso, hermanos, contaba con muchas virtudes. Pero definitivamente, hermanos, la iglesia también tenía un grave defecto. ¿Sabe cuál era ese defecto, hermanos? Habían perdido su primer amor. En otras palabras, hermanos, miren, cada vez que aparece ese pero en la Biblia, es interesante, hermanos, porque parece ser que cada vez que usted encuentre los peros en la Biblia, por ejemplo, el pero de Naamán, ¿verdad, hermanos? Cuando Eliseo le pidió que fuera y se zambullera durante 7 veces en el río Jordán, la Biblia nos dice que Naamán encontró un pero y dijo que Abana y Farfar en Siria eran mejores ríos que el río Jordán. Y antepuso, hermanos, una dificultad para que él pudiera ser verdaderamente sanado. Entonces, cada vez que usted encuentre un pero en la Biblia, va a anteponer una dificultad o un problema. Ahora, escúchame bien, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la dificultad? ¿Por qué Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso que habían perdido su primer amor? ¿Y qué implica perder el primer amor, hermanos? Miren, quiero decir, hermanos, que perder el primer amor a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque tiene que ver precisamente con un periodo
en el cual en la vida de muchos cristianos, escúchenme bien, si no tenemos cuidado, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la confianza, perdemos la dedicación, perdemos el celo, perdemos el fuego, perdemos la entrega, perdemos la dedicación en las cosas del Señor, hermanos amados. Y la cosa más triste que puede ocurrir en la vida de un cristiano es exactamente esto: perder el primer amor, perder la entrega, perder la pasión, perder las ganas de vivir por el Señor, hermanos amados. Porque cuando la Biblia nos dice que tengo contra ti, que has dejado o perdido tu primer amor, miren, en otras palabras le está diciendo a la iglesia de Éfeso: te has enfriado. En otras palabras, enfriarse, escúchenme bien, es traicionar directamente al Señor Jesucristo, que un día se dio por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos amados. Miren, yo recuerdo recién convertido allí en 1992, haber llegado, hermanos, como todo recién convertido a la iglesia, con gozo, con alegría, siempre tratando de mantenernos con fuego, con pasión, con entrega. ¿Y sabe qué fue una de las cosas más tristes, hermanos? Que uno de los líderes de nuestra iglesia en aquellos años llegó y nos dijo a nosotros como familia, dándonos una palmadita, que ya se nos iba a pasar, que se nos iba a terminar las ganas, que se nos iba a terminar el fuego, el deseo de vivir por el Señor. Y ¿saben qué, hermanos amados? Yo he pasado por más de 23 años ya en la vida cristiana, y hay algo que le he dicho al Señor: Señor, que nunca se apaguen mis ganas, que nunca se apague mi interés, que nunca se apague mi visión, Señor. Antes, por el contrario, Señor, ayúdame a preservar mi vida, manteniéndome fuerte y en fuego delante de ti, hermanos amados. Pero no es tan fácil, ¿sí o no, hermanos? Miren, suele suceder, y con más frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos, que a veces con el paso de los años hay cristianos que se enfrían. Hay cristianos que a veces ya ni con grúa uno los puede jalar. Díganme si no es verdad, hermanos. Que están parqueados, dirían allá en Colombia, ni para adelante ni para atrás, ni para un lado ni para otro, hermanos amados. ¿Por qué? Porque llegaron a un punto en sus vidas donde perdieron su pasión, donde perdieron su entrega, donde perdieron su celo, donde perdieron su pasión, donde perdieron su deseo con el que antes vivían para el Señor en su vida personal. Y escúchenme bien, cuando uno comienza a perder el primer amor, comienza uno a abandonar aquellas cosas que antes disfrutábamos y hacíamos sin que antes nadie nos presionara. Díganme si no es verdad, hermanos. Miren, perder el primer amor significa abandonar las cosas del Señor, y comienza no de una manera drástica. ¿Sabía usted, hermanos, que normalmente cuando uno pierde el interés y el fuego por las cosas del Señor, comienza de una manera casi indetectable? ¿Sabía usted que comienza de una manera casi imperceptible? Salomón nos dice en Cantares: cazadnos las zorras, porque las zorras pequeñas echan a perder las viñas. En otras palabras, escúchenme bien, miren, puede suceder que con el paso de los años haya cristianos que, miren, hasta el brillo de su rostro se pierde por el Señor. Escúchenme bien, como antes lo tenían en su vida, que han perdido el gozo de su salvación, que han perdido su entrega, que han perdido su amor por las cosas del Señor, hermanos amados. Y miren, puede comenzar con mucha dedicación al trabajo, puede comenzar con poco tiempo para Dios, puedo perder la pasión por la obra de Dios, puedo perder la pasión por la Biblia, puedo perder la pasión por las almas, puedo perder la pasión por la oración, puedo perder la pasión por gozarme en los buenos y grandes himnos de nuestra fe que antes entonábamos con alegría en nuestra iglesia, hermanos amados. Pierdo la pasión por dar para la obra de Dios. Pierdo la pasión, hermanos, por amar a los hermanos. Y hermanos, cuando uno pierde el primer amor, miren, uno se envuelve en la desgracia, en la hipotermia, en un enfriamiento que, si uno no tiene cuidado, hermanos, miren, puede llegar a pasar como a tantos cristianos que dicen: pues yo antes servía al Señor, antes tenía unas ganas. Y son ese tipo de cristianos que yo llamo cristianos que envejecieron en la vida cristiana, pero nunca maduraron con dulzura en las cosas del Señor. ¿Puede llegar uno a perder el primer amor? Sí, si uno no tiene cuidado, sí.
¿Puede uno perder las ganas? Sí, por supuesto que sí, hermanos amados. Por eso, hermanos, la invitación constante a través de la Biblia, escúchenme bien, es mantener el fuego ardiente en nuestro corazón por las cosas del Señor. Escucha estos pasajes, por favor. La Biblia nos dice que sin leña se apaga el fuego en Proverbios 26:20. En 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es interesante que cuando la Biblia describe a Juan el Bautista, en Juan capítulo 5 dice la Biblia que él era una antorcha que ardía, hermanos amados. Es interesante, hermanos, que la Biblia nos dice que el ministerio de Elías fue respaldado, hermanos, por fuego. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, del profeta Isaías, dice la Biblia, hermanos, que cuando estuvo en la presencia del Señor, un ángel tomó un carbón encendido tomado del altar, y la Biblia dice que tocó su pecado y su maldad, y inmediatamente dijo: ay de mí, que soy de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Han de recordar ustedes, hermanos amados, al profeta Jeremías, precisamente, hermanos, cuando la Biblia dice que trató de dejar de servir al Señor, trató de parar este asunto de proclamarle al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia, y la Biblia nos dice que no obstante había un fuego metido en sus huesos que trató de soportarlo, y dice la Biblia que no pudo. Con el paso de los años a veces uno afloja las cosas del Señor, ¿sí o no? Lo vuelve todo uno mecánico, lo vuelve uno todo sistemático, díganme si no es verdad. Lo hace todo uno por inercia muchas veces. Y creo, hermanos amados, que bien nos haría revisar si nuestra vida como hijos de Dios realmente estamos viviendo con pasión y con fuego y en el primer amor con el que antes hacíamos las cosas. Miren, cuando había primer amor, hermanos amados, no tenían que andarnos empujando. Cuando había primer amor, hermanos amados, éramos los primeros en la iglesia, ¿no es la verdad, hermanos amados? Cuando había primer amor, miren, no nos teníamos que andar preocupando porque el pastor me llamara o no me llamara. Cuando había el primer amor, hermanos amados, miren, oh, cuánto gozo había levantarse y escudriñar la preciosa palabra de Dios, y el Espíritu Santo ardía en nuestro corazón recordándonos las preciosas verdades de la palabra de Dios. Pero con el paso de los años perdemos eso si no tenemos cuidado, hermanos amados. Y es ahí donde debemos de trabajar. Hermanos, todos los ministerios que describimos momentos atrás estaban respaldados por el fuego divino de Dios en sus vidas. Y hermano, yo le invito el día de hoy que no pierda su fuego y su pasión y amor en su vida. Y usted es responsable porque el fuego de Dios no falta. Vaya conmigo a Levítico capítulo 6, por favor. Levítico capítulo 6, acompáñeme ahí en su Biblia rápidamente. Levítico capítulo 6. Aquí encontramos una porción de la Escritura que nos invita precisamente en la figura sacerdotal de las leyes de los sacrificios, cómo un cristiano puede mantener el fuego. Mire lo que dice en Levítico capítulo 6, versículo 8. Si lo tiene nomás dígame para saber que está ahí, por favor. Levítico capítulo 6, versículo 8. Mire lo que dice allá. Habló aún a Jehová Moisés, diciendo: mandad a Aarón y sus hijos y diles: esta es la ley, mire lo que dice, del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote le pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, mira lo que dice, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y miren, lea conmigo el versículo 13, por favor. El fuego arderá continuamente en el altar. ¿Y qué dice, hermanos? No se apagará. Mira, es interesante, hermanos, que en esta figura sacerdotal la Biblia nos da la respuesta de cómo nosotros podemos llegar a recuperar un día el primer amor que perdimos, las ganas que teníamos, la entrega que teníamos, el fuego que manteníamos, hermanos, que miren, que por cierto tanto bien nos hizo a nosotros vivir controlados por ese primer amor en nuestra vida como cristianos. Miren, en esta figura encontramos la enseñanza para no perder el primer amor. Es interesante que el sacerdote que presentaba las ofrendas y los
sacrificios en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que cada mañana tenía que preparar, escúchenme bien, el altar. Tenía que sacar las cenizas, hermanos, para evitar que el fuego se opacara. E inmediatamente, hermanos, se cambiaba de vestiduras. Y la Biblia nos dice, hermanos, que llegaba con nuevos leños y los ponía sobre el altar para que el altar se mantuviera ardiendo continuamente. Y miren, aquí está la enseñanza, hermanos amados, que nos va a ayudar a recuperar esas ganas, que nos va a ayudar, escúchenme bien, aún a pesar de la adversidad, a mantener el rumbo como cristianos, hermanos amados. Miren, yo le digo, hermanos, que cada primer día debemos de poner leña en el fuego de nuestra vida, y para eso se requiere de cuidado, para eso se requiere de atención, para eso se requiere de dedicación, hermanos amados, de un fuego que arda continuamente en su vida cristiana, hermanos amados. Saben, yo le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero perder mis ganas, yo no quiero perder mi pasión, yo no quiero perder mi visión, yo no quiero perder mi deseo de vivir por el Señor, porque, hermanos amados, cuando uno lo pierde, uno se envuelve en la desgracia y en la miseria espiritual, cuando uno pierde el primer amor, hermanos amados. Miren, para mantener ese fuego se requiere de cuidado, se requiere de atención, se requiere de dedicación, hermanos, de un fuego que arda continuamente y no chispazos temporales. Un escritor uruguayo decía que hay fuegos tontos, que hay fuegos, escúchenme bien, que alumbran, y hay otros fuegos que con solo mirarlos te encienden. Y, hermanos, eso es lo que está haciendo falta en nuestras congregaciones. Gente animada, gente con pasión, gente con entrega, gente con dedicación, hermanos amados. Gente en nuestras iglesias, hermanos amados, que como algunos libros del pasado dirían, tienen un cristianismo contagioso, ¿no es la verdad? Un cristianismo que hizo tanto bien a la vida de otras personas, hermanos amados. Miren, un testimonio contagioso, una clase de fuego que otros quieran imitar, hermanos amados. Miren, yo le digo el día de hoy, hermanos amados, que si usted va a mantener el fuego ardiendo constantemente en su vida personal, va a tener que hacerse de algunos buenos cuantos leños que le van a ayudar a mantener el fuego ardiendo en su vida personal. Y uno de los primeros leños, hermanos amados, escúchelo bien, es el fuego, hermanos, de mantener nuestra vida relacionada directamente con esta preciosa palabra de Dios. Si usted va a mantener el fuego, querido hermano, escúchelo bien, yo le animo, yo le invito, yo le reto, querido hermano, a que mantenga el leño de la lectura de la palabra de Dios en su vida personal. Mire, si hay cristianos que se han desanimado, si hay cristianos que se han desalentado, podríamos decir que una de las primeras cosas que muchos cristianos terminan abandonando es su conexión con este sagrado libro. Yo tenía un profesor en el instituto bíblico, no muy elocuente ni muy erudito. Es más, me atrevo a decir que era hasta tartamudo. Pero yo recuerdo ahí en el año 93, que sí era la época de piedra todavía, ¿verdad? Abraham estudió conmigo, ¿verdad, hermanos? Y saben, hermanos, recuerdo a este predicador diciendo, hasta con un poquito de problemas de dicción, les reto a que en este año lean su Biblia una vez al mes de pasta a pasta. Yo dije, ¿cómo le va a hacer? Bueno, inmediatamente, 3 capítulos ya, 4 al domingo, en un año tú terminas la Biblia. Si tú lees 36 capítulos diarios y 40 al domingo, lo puedes hacer. Yo dije, está bien. Yo recuerdo que ese año nada más leí 8 veces mi Biblia. Y de ahí, hermanos, nunca he perdido mi conexión con este sagrado libro. El año pasado, antepasado, que todavía no nos regresábamos a Colombia, tuve la oportunidad de predicar en esta iglesia donde él es pastor. Y yo le preguntaba al pastor, pastor, ¿usted recuerda cómo en ese año 90 y tantos usted nos retaba a leer la Biblia? Le dije, ¿cómo va con eso, pastor? Apenado y un hombre de campo viviendo en la ciudad de Monterrey. Dijo 276. Yo bromeando le dije 276 hojas, 276 versículos. Y él me dijo, hermano Murillo, 276 veces mi lectura de la Biblia. ¿Sabe por qué muchos cristianos se desalientan? Porque no leen la Biblia, porque no memorizan la palabra de Dios.
¿Sabe por qué muchos cristianos se desvían? Se desconectan de este sagrado libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si hay cristianos que han perdido la pasión, miren, podríamos decir que ha sido por una de las razones de que ha soltado el leño de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal el leño de la oración, hermanos amados? Miren, tenemos que decir que muchas de nuestras oraciones en la actualidad son oraciones, escúchenme bien, nada más de emergencia. Oraciones, escúchenme bien, que no están conectadas con una relación real y genuina con el Padre Celestial en su vida personal. Mire, yo le puedo decir en este día, hermanos amados, que si Dios en su misericordia ha tenido bondad, cuidado y gracia sobre nuestras vidas, ha sido por el hecho, hermanos amados, de que hemos entendido lo valioso que es mantener la leña de la conexión directa con el Padre Celestial. Porque, hermanos, si no hay oración no hay fortaleza. Si no hay oración uno no puede dejar sus cargas. Si no hay oración, escúchenme bien, uno no puede ver la mano de Dios obrar para bien a nuestra vida personal, hermanos amados. Yo le digo que si usted quiere mantener el fuego ardiendo en su vida personal, no solamente necesita el leño de la Biblia, necesita urgente y tajantemente el leño de su vida privada de oración. A mí me impresiona, hermanos, que Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes, aun cuando el edicto de Darío había salido negativo en contra de él. El leño de la Biblia, el leño de la oración, hermanos amados, pero también el leño, hermanos, de la asistencia fiel a los cultos. La Biblia nos dice, hermanos amados, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe que se puede convertir en una mala costumbre no congregarse? Yo hasta llegué a catalogar a algunos de los miembros de nuestra iglesia con pena. Algunos les digo los ocasionales, los semanales, los quinceañeros, los meseros, y tenemos a los banqueros en nuestra iglesia. Los ocasionales son los que vienen cada venida del Papa, les digo yo bromeando a los hermanos allá. Pero sucede en Colombia, yo sé que aquí no, ¿verdad, hermanos? Tenemos a los que vienen una vez a la semana y se sienten bien espirituales con venir a un culto y nada más. Tenemos a los quinceañeros, y no porque tengan 15 años, sino porque vienen cada 15 días. A los meseros, no porque trabajen en restaurantes, sino porque vienen una sola vez al mes. Y tenemos, escúchenme bien, a los banqueros, porque vienen y ocupan una banca nada más en nuestra iglesia, sin ningún grado de compromiso en su vida. Mire, si usted va a mantener la pasión por las cosas del Señor, usted va a tener que volverse a enamorar de su iglesia local, hermano amado. No importa la adversidad, no importa la dificultad, no importa el nivel de movimientos que estén teniendo, hermanos amados, es una buena oportunidad de ver que Dios sigue siendo Dios, hermanos amados. Saben, hermanos, cuando mi hija entró al hospital en febrero de 2014, las primeras ocasiones nos decían que no había mucho que hacer. Una ocasión nos llamaron un domingo en la mañana y nos dijeron que nos despidiéramos. Yo recuerdo haber pasado toda una mañana ahí hablando con los médicos, sin poder asistir al culto, y luego por la tarde llegar a mi amada iglesia donde yo fui salvo y escuchar palabra de Dios. Y cuánta fortaleza y ayuda fue haber nunca dejado de asistir y congregarme en mi iglesia local. ¿Tiene usted amor por la iglesia? ¿Tiene usted interés por la iglesia? David decía que prefería estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. David decía que pudo comprender el fin de sus dificultades, hasta que entrando en la casa del Señor, dice la Biblia que comprendió el fin de ellos en el Salmo 73. Hermano amado, mire, yo le digo que si usted va a mantener el fuego ardiendo constantemente, necesita el leño de la Biblia, el leño de la oración, el leño de congregarse con fidelidad en su iglesia. Pero también, hermano amado, necesita el leño de mantenerse ganando a otros para Cristo en su vida personal, hermanos. Mire, yo le digo en ese día, hermanos amados, que después de 3 años de dificultad, vimos salvos durante el hospital, acompañamos a unos funerales, escúchenme bien, y a un montón de personas pudimos conocer, guiándolas a los pies del Señor Jesucristo. Miren, yo le digo, hermanos amados, que una de las cosas que ayuda a mantener el fuego ardiendo es librando a otras personas del infierno, hermano amado. El leño de ganar almas, el leño, escúchenme bien, hermanos amados, de la oración, el leño de la asistencia a los cultos, el leño de la lectura de la Biblia, el leño de vivir una vida en santidad y separada del pecado en nuestra vida personal. Yo le digo en este día, aquí hay una oportunidad dándole Jesús a la iglesia, pero también una amenaza. Le dice una oportunidad: recuerda, por tanto,
de dónde has caído y arrepiéntete. Y mire lo que le dice: haz las primeras obras. Querido hermano, si usted ha perdido las ganas y el deseo de vivir por Dios, como sucedió con la iglesia de Éfeso, usted y yo sabemos muy bien el día, la hora, el lugar, el tiempo en donde comenzamos a fallarle a Dios. Díganme si no es verdad. Es cierto, hermanos, fíjense bien, donde comenzamos a enfriarnos, donde comenzamos a perder el primer amor. Tal vez fue un mal pensamiento, tal vez fue una mentira, tal vez fue alguna inmoralidad, tal vez miró algo indebido, tal vez cometió idolatría, hermanos amados, porque la codicia es idolatría. Tal vez, hermano amado, dejó un pecado sin confesar en su vida. Tal vez tuvo amor por las cosas mundanas. Pero yo le digo el día de hoy, lo que sea, confiéselo y arrepiéntase y vuelva a hacer las primeras obras, y el fuego del primer amor va a reaparecer en su vida cristiana, hermano amado. La Biblia nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Volver a leer la Biblia, volver a venir con entusiasmo a las reuniones, volver a traer invitados, hermanos amados, recuperar el fuego del primer amor, hermanos amados, porque ese fuego nos hizo tanto bien y nos distinguió, hermanos amados, como un cristiano con victoria. Díganme si no es verdad, hermanos. El gran y terrible peligro que cometemos cuando perdemos el primer amor es que buscamos culpables. Señalamos a todo mundo buscando atribuir mis males a otros, sin darme cuenta que la invitación de Jesús es arrepentirme y volver a hacer las obras del principio, y el fuego del primer amor reaparecerá. Una oportunidad, hermanos, pero también una amenaza. La Biblia nos dice que Jesús le dijo: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y aquí es una amenaza muy seria de parte de Dios, porque el candelero básicamente habla de la luz de la vida de una iglesia. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre tinieblas. En otras palabras, ¿de qué sirve una congregación sin la luz de Cristo? Estaría igual que el mundo, en tinieblas. ¿No es la verdad, hermanos? Son muchos los que van a una tragedia, y yo le digo: aproveche la oportunidad de parte de Dios y sepulte su orgullo, recupere la fe, recupere la comunión, recupere la pasión, abandone todo lo que ofende a Dios y luche, hermano amado, por recuperar el fuego del primer amor, porque, hermanos amados, es la vida que vale la pena verdaderamente vivir, en la vida cristiana, con victoria, con gozo y en el primer amor en nuestra vida cristiana, hermanos amados. ¿Qué tal de su vida personal? ¿Ha perdido el fuego? ¿Ha perdido las ganas? ¿Ha perdido la entrega? Yo creo que ha llegado el tiempo de venir al altar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a recuperar mi primer amor, así como lo pediste a la iglesia de Éfeso también. Que el Señor nos ayude, hermanos amados. Amén. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Vamos a orar. Así, con rostro inclinado y ojos cerrados. Habrá alguien en esta noche que dice: hermano Murillo, yo no estoy 100% seguro si yo llegara a morir el día de hoy, ¿a dónde va a ir mi alma? La verdad es que si yo muero hoy, no sé si voy a ir al cielo, no sé si voy a ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Ore por mí, hermano Murillo. Habrá alguien en esta noche que dice: me gustaría saber cómo puedo estar seguro de ir al cielo. Ore por mí, por favor, hermano Murillo. Ore por mí. Habrá alguien así en esta noche que, alzando su mano, dice: ore por mí, hermano Murillo. Yo no estoy seguro de ir al cielo y me gustaría saber cómo. Ore por mí. ¿Habrá alguien así esta noche? ¿Habrá alguien así esta noche, hermano amado? Aquí hay varios hermanos que ya están de rodillas y que posiblemente son conscientes que en algún momento y por alguna circunstancia han perdido la pasión, la entrega, las ganas, el fuego, el deseo, la pasión por el Señor. Y la invitación de Jesús sigue siendo la misma. Recuerda de dónde has caído. Vuelve a ese lugar donde tú perdiste tu amor por la Biblia, tu amor por la iglesia, tu amor por la oración, tu amor por las almas, tu amor por una vida santa, tu amor por agradar al Señor, y dile: Señor, yo quiero recuperar eso que dejé en ese punto en mi vida, y vuelvo a hacer las primeras obras. Si el Señor le ha hablado, querido hermano, el piano está sonando. Yo le pido en el nombre de Cristo, deje su lugar y venga al altar, querido hermano, y recupere ese amor, esa entrega, esa pasión por las cosas del Señor en su vida personal. Vamos a orar. Vamos a dejar al pastor que venga y tome su lugar. Vamos a orar. Sigamos orando. Qué bendición el poder identificar el momento y el lugar donde perdimos ese deseo, ese fervor, esa pasión, ese gozo.
Pero qué bueno que Dios en su misericordia nos invita a recapacitar y a volver, como dijo el predicador, qué bien nos hacía ese fuego, qué bien nos hacía el ser fiel a los servicios, qué bien nos hacía el involucrarnos, el ganar almas, y qué mal nos ha hecho el retroceder. No busques culpables. En esta noche, yo como pastor no busco culpables. Yo tengo que reconocer que si hemos parado, si yo personalmente he parado, no ha sido por la culpa de otros, sino ha sido por mi propio pecado, mi propia falta de arrepentimiento. Pero en esta noche tenemos la oportunidad de decir: pastor, la verdad es que he identificado que el mal está en mí, pero aquí en el altar o en este lugar donde yo estoy, yo le voy a hacer caso al Señor, voy a escuchar la voz de Cristo y voy a regresar con la ayuda de Dios mañana mismo a leer la Biblia, mañana mismo a orar con más fervor. ¿Por qué no leer más veces la Biblia en un año? 2, 3, 5, 10 veces. ¿Por qué no ganar más almas? Como estamos viendo que otros están haciendo ya, trayendo visitantes. Pastor, yo quiero y le pido a Dios que me ayude, y voy a hacer mi parte para regresar a mi primer amor. ¿Quién levanta su mano bien alto? Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. ¿Alguien más? Yo también, pastor, yo también. Dios les bendiga, que así sea. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has hablado de una manera muy especial. Te pido, Señor, que todo este sacrificio vivo que está aquí en el altar sea acepto a ti, mi Dios, y permanente. Que el fuego no se apague. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.